El feminismo filosófico es una corriente nacida hace 3 siglos y de especial relevancia en los últimos 50 años, con una explosión de la escritura feminista en el canon filosófico. Un desarrollo que tiene un claro paralelismo en otras disciplinas como la literatura y la historia del arte. Esta línea de pensamiento ha sabido vincular los conceptos de mujer y filosofía desde un nuevo punto de vista. Si bien anteriormente los libros de algunos pensadores recogían lo que la filosofía opinaba de las mujeres, con el feminismo filosófico han sido ellas las que han opinado sobre la filosofía y las que han filosofado sobre su condición. El feminismo filosófico ha reexaminado críticamente lo que pensadores de la talla de Aristóteles o Hegel teorizaban acerca de las mujeres, comprobando la desafortunada pregnancia de los prejuicios filosóficos del pensamiento androcéntrico, no solo en la cultura popular, sino también en la ciencia. La filosofía es quizás entre todas las disciplinas que mantienen un discurso sobre el ser humano la que más ha pretendido merecer el adjetivo de neutral en cuanto a la diferencia de los sexos. La sexualidad, el sexo, la diferencia hombre-mujer no contaban en apariencia demasiado para la filosofía. Sin embargo, a veces, cuando leíamos un libro de filosofía, había cosas que nos asombraban. Por ejemplo, se hablaba de el hombre y entendíamos ingenuamente que se refería a la especie humana, pero, de forma inesperada, en un ejemplo dado por el autor, encontrábamos expresiones tales como cuando el hombre ama a una mujer, y entonces ese genérico hombre se manifestaba como un hombre varón. Entonces comprendíamos que la filosofía expuesta en ese texto, que nos parecía tan neutro y objetivo, era un discurso de varón a otros varones. Hay que aclarar que esto no ha sido siempre así, pero constituye la realidad en la mayoría de los casos. Quel malheur que d'être femme. Et pourtant le pire malheur quand on est femme est au fond de ne pas comprendre que c'en est un. Kierkegaard. Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Pythagore. Schopenhauer y Nietzsche son dos filósofos que tienen muchos puntos en común, entre ellos el estar estigmatizados por su misoginia y el haber tenido relaciones desafortunadas con el sexo femenino. Pero en mi opinión, a diferencia de Schopenhauer, es muy aventurado tildar de misógino a Nietzsche, pues todo versado en su obra puede comprobar que a lo largo de esta se produce una fuerte crítica al ser humano en general, tanto a la mujer como al hombre, y que incluso en muchos textos relaciona a la mujer con la verdad, por ejemplo en el Crepúsculo de los Ídolos.
Realmente podemos decir que la supuesta misoginia de Nietzsche es un verdadero ataque al feminismo, efervesciente en su época, aunque ciertamente la dualidad y la contradicción en Nietzsche es más profunda que en ningún otro filósofo. Así, se puede sustraer un Nietzsche muy schopenhaueriano o, por el contrario, un Nietzsche antifeminista. En este último sentido, es interesante la interpretación que realiza Derrida, padre del construccionismo. Pero no podemos obviar que la agresividad del autor de Así habló Zaratrusta respecto a la mujer raya la misoginia. La obra de Derrida proporciona tanto la materia como la forma para una argumentación favorable a los estudios de género. Desde luego, él mismo no toma partido en sentido militante alguno, lo cual es coherente con la programaticidad misma de sus escritos. Sin embargo, tal cosa no desvirtúa el que deba reconocérsele como uno de los teóricos fundamentales de las ideas contemporáneas sobre la desaparición de la identidad sexual, no solo biológica, sino también, en muchos sentidos, espiritual. En términos derridianos, el feminismo se inscribe dentro del logocentrismo ontologista del pensamiento de la presencia, que transita alternativamente de un extremo al otro. Si las cosas se enfocan desde esta perspectiva, es claro que la obra de Derrida no contribuye al fortalecimiento de las tesis feministas, sino más bien a su superación en una teoría mucho más compleja y radical que pasa por la disolución misma de las diferencias entre varón y mujer. De este modo, se puede adelantar la opinión de que el feminismo, después de la apertura intelectual a las tesis de género con base en la obra del pensador argelino, no existe. No puede seguir existiendo, salvo que se le entienda como la simple pervivencia de una fundamentación moderna que subsiste en grupos que se niegan a suscribir las teorías de género y la deconstrucción de la identidad sexual. Dicho de otro modo, el feminismo se encuentra indisolublemente ligado a la identidad sexual, sin la cual no puede sostener nada. La erosión deconstructiva no solo lo deja sin armas, también sin objeto. Si lo que se tiene en cuenta es el análisis deconstructivo, es decir, la actividad de lectura que desplaza el significado canónico del texto y se abre a la diseminación parergonómica, la obra de Derrida puede ser concebida como una herramienta útil al feminismo que contribuye a borrar los márgenes tradicionales del espacio masculino. De hecho, esta es la forma en que ha sido utilizada en varias ocasiones. Tal cosa es, a la postre, muy distinta de pensar que el pensamiento deconstructivo es un elemento fundamental del feminismo. Simone de Beauvoir está considerada una de las grandes filósofas del siglo XX. Su obra, El segundo sexo, escrito en 1949, se considera una de las obras más relevantes a nivel filosófico del siglo XX. Fue un rotundo éxito de ventas. Su autora comenzó a escribirlo cuando reflexionó, a propuesta de Jean-Paul Sartre, sobre lo que había significado para ella el ser mujer. Comenzó a investigar acerca de la situación de las mujeres a lo largo de la historia y escribió este extenso ensayo que aborda cómo se ha concebido a la mujer, qué situaciones viven las mujeres y cómo se puede intentar que mejoren sus vidas y se amplíen sus libertades.
Es una de las obras fundacionales del feminismo y utiliza los conceptos existencialistas para indagar acerca de la vida de la mitad de la humanidad. La mujer no es nada más que lo que el hombre decide que sea. Así, se le llama el sexo, queriendo decir con ello que aparece esencialmente ante el hombre como un ser sexuado. Para él, ella es sexo, y lo es de un modo absoluto. Se determina y se diferencia en relación al hombre y no en relación a lo que ella misma es. Ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, el absoluto. Ella es lo otro. Je pense que tout de même on peut dire que vous avez voulu, comment dirais-je, frapper un coup, si je peux dire, agir, n'est-ce pas, en écrivant ce livre. Il n'est pas purement dans l'abstrait. Certainement que c'est un livre que j'ai écrit, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Il y a des conditions biologiques, sexuelles, qui différencient l'homme de la femme. Personne ne va dire le contraire. Mais ce que toute la société a bâti, sociologiquement, moralement, professionnellement, sur cette base, c'est quelque chose qui n'a presque pas de rapport, on peut même dire au fond pas de rapport avec la différence physiologique. Et c'est pour ça que je voulais dire, être femme, c'est pas simplement être sexuée d'une certaine façon, c'est être classé d'une certaine manière dans la société. Pour ce faire, la société fabrique. À partir de la toute petite fille, elle fabrique des femmes. Les jouets ne sont pas les mêmes, les lectures ne sont pas les mêmes, et plus tard, hélas, la formation professionnelle n'est pas la même, et on fabrique la femme de manière à ce qu'elle soit dévouée, servante de l'homme, servante de ses enfants. On la fabrique pour la maternité, pour le ménage, pour la vie d'intérieur, etc. Et c'est comme ça qu'elle devient femme, à partir d'une naissance qui pourrait lui donner les mêmes chances qu'à un homme. A modo de conclusión, diremos que la filosofía es una disciplina con un sesgo androcéntrico muy claro. Muy pocos pensadores han podido superar los proverbiales androcentrismo y sexismo legitimadores del sistema de dominación de género. Los pensadores que denunciaron la discriminación de las mujeres generalmente fueron olvidados, silenciados. Los manuales no recogen sus nombres. Son pensadores menores. Extraña casualidad que todos los que denunciaron el sistema de sexo-género sean pensadores menores. ¿O son menores por haberlo denunciado? Si conocemos las críticas al sistema patriarcal, es gracias a los estudios de historia y filosofía feministas que intentan recuperar el testimonio de la lucha del colectivo femenino. Una de las tareas, pues, de la filosofía con enfoque de género será recuperar la memoria histórica para evitar el eterno retorno de lo mismo.